También como un mandatario que mantuvo la economía en crecimiento y defendió la democracia. El presidente del Perú, Alejandro Toledo, será recordado por los peruanos por encubrir los casos de corrupción de su familia y de su entorno amical, así como por haber prometido a los encuestados. Señaló que Alejandro Toledo pasará a la historia como un presidente corrupto, que encubrió los malos manejos de sus hermanos, de su mujer y de sus amigos. La mayoría menciona los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados los hermanos Toledo y la primera dama, Eliane Karp. Además, se recuerda el caso de la fábrica de firmas falsas y los congresistas que, habiendo tenido un origen humilde, llegó al poder para fundamentalmente beneficiarse él y su entorno, ignorando las grandes penurias de la mayoría de peruanos. Pasará a la historia como el gobierno más corrupto por poner al Perú en beneficio de su familia, el que dijo que lucharía frontalmente contra la corrupción y él viene de una familia corrupta. El que llegó a la presidencia inscribiendo que hizo Toledo. Lo que pasa es que esta es una campaña para lavar su cara, ya que después saldrá toda la porquería que hizo con el país. Solo él, su esposa y toda su familia se aprovecharon del poder y se llenaron de dinero a costa de todos los peruanos. Todos se encuentran en el mismo costal. Los peruanos consideran que Toledo será recordado por ser un presidente mentiroso, mitómano, que prometió mucho pero que cumplió muy poco. Algunos mencionan el caso de su hija no reconocida, otros dicen que es pedante y jactancioso. Se le recordará por ser el presidente más mentiroso. Hay ladrones flojos pero hacen cosas, hacen obras, pero este no hizo nada de nada para el pueblo. Es el mentiroso de la historia del Perú. Engañó al pueblo al hacer muchas promesas que no cumplió. Nunca reconoce sus errores y fue capaz de negar a su propia hija. Full mentira. Nunca fue lustrabotas, fue un farsante, siempre demagogo, mentiroso. Dijo bajar el IGV al 16% pero lo subió al 19%. Prometió trabajo para todos los peruanos. Se cree que el presidente Toledo pasará a la historia como una persona adicta al alcohol y las drogas, además de parrandero y libertino, frívolo y derrochador. Los encuestados recordaron el sueldo de $18.000 mensuales, sus romances y sus continuos viajes en el avión presidencial, que fue bautizado como el avión parrandero, por su afición a la etiqueta azul. Pásame la botella. El presidente parrandero llegó al gobierno por su origen indígena, dinero del pueblo, como un libertino y borracho y como el más grande mentiroso y apañador de los delincuentes de su familia. Julio H. Perú, el presidente que le daba al trago, los vainos ayacuchanos, atacotes al gobierno de Alejandro Toledo, y un 5.6%. En cuarto lugar, se considera que es un presidente que ha hecho mucho por la economía, pues está dejando una economía estable, en crecimiento, que aumentó las exportaciones e impulsó el Tratado de Libre Comercio. Un frustrado economista, que tuvo la sola virtud de elegir a un excelente ministro, PPK, que dirigió exitosamente la economía del país. En quinto lugar, con un 5.5%. Los peruanos creen que el presidente del periodo de 2001 a 2006 tuvo un gobierno mediocre, y que es un mandatario incapaz e inepto, que impuso su impuntualidad al país. Bautizada mediocre de los últimos 40 años, será recordado como un incapaz, inepto, con falta de personalidad y don de mando incapaz, pero bien intencionado. Si se le recuerda será como el más inepto, como el más tardón de la historia por imponer la hora cabana. El rey dueño a 0% cree que ha sido un presidente dominado por su esposa, Eliane Karp. Los encuestados consideran que a Toledo le faltó carácter frente a las actitudes de su mujer, la cual criticó con frecuencia e implacablemente a la prensa y a los partidos de oposición. Pasará a la historia como el presidente más saco largo de la historia mundial, el más grande hombre dominado y gobernado por su mujer, el gobernante que quiso gobernar, pero no gobernó ni a su mujer. Un presidente gobernado por su mujer. En séptimo lugar, un 4.9% piensa que el presidente Toledo fue servil ante los intereses estadounidenses y chilenos. Se le compara con el Felipillo que sirvió a los españoles del Perú, pues se cree que olvidó su origen y prefirió vivir como rico. Será recordado como un presidente que no hizo nada por los pobres y la clase obrera, más se dedicó a apoyar a los grandes empresarios. Lo elegimos por indio, pero no era Tupac Amaru. Era Felipillo. Fue un presidente mexicano con un corazón solo biológicamente, pero un norteamericano de pensamiento. Las comunicaciones del Perú se las entregó a los chilenos. En octavo lugar, con un 4.2%. También hay los que piensan que Alejandro Toledo será recordado por la historia como un demócrata, por haber combatido al gobierno autoritario de Alberto Fujimori y al aparato corrupto organizado por Vladimiro Monter, liderado la marcha de los 4 suyos y ser un defensor de la libertad de prensa.
Se cree que tuvo buenas intenciones, pero que fue atacado y calumniado por los medios de comunicación como un presidente demócrata y respetuoso de la libertad de prensa y de los derechos piensa que Toledo será recordado, para bien o para mal, por ser el primer presidente indígena que ha tenido el Perú, por ser el primer indígena que gobernó el Perú, el cholo del libre comercio con Estados Unidos y la carretera transoceánica, en general, como lo mejor que tuvo el Perú como presidente. La idea del peruano indígena arribista que cuando tiene el poder se olvida de sus hermanos. En 11º lugar, un 3.5% cree que Toledo pasará a la historia por haber sido indolente frente al hambre y la pobreza de los indígenas del Perú, por haber olvidado sus promesas de sacarlos de la miseria y de generar empleo. Se dice que su gobierno benefició a los que más tenían y que no hubo más, y a ahondar más la pobreza del pueblo olvidado entró, robó y no hizo nada por mejorar el nivel de vida de miles que viven en extrema pobreza como el hombre del chorreo, pero que ni siquiera pudo gotear para los más pobres, como el que mantuvo cifras macroeconómicas en azul pero microeconómicas en rojo, hizo más ricos a los ricos y fue tan promocionado en la campaña electoral del 2001. En 12º lugar, un 3.3% piensa que el presidente Toledo pasará a la historia como un mal presidente, incluso como el peor presidente que ha tenido el Perú. Aquí se dice que el presidente posee los peores defectos de un mandatario y se asegura que no hizo nada bueno por el pueblo, que el presidente que no hizo nada por el Perú. Más ha dado preferencia al robo de su mujer como el peor presidente de la historia del Perú, drogado, borracho, el peor presidente de la era republicana. Me da vergüenza hablar de él, es un bueno para nada como el peor presidente del Perú, con la primera dama más arrogante de la historia, el peor presidente de la época republicana del Perú. Nunca se ha visto un presidente tan mentiroso y corrupto. Fujimori le quedó chico. Amenazaba a los que trataban de denunciarlo con la cantaleta de ser miembros del fujimontesinismo. ¡Qué vergüenza de presidente para el Perú! En 12º lugar, un 3.2% piensa que el presidente Alejandro Toledo será recordado como un oportunista y ambicioso que se aprovechó de la ingenuidad de la gente para tomar el poder. Se cree que fue un mandatario que engañó a los más pobres para llegar a la presidencia y lucrar desde ese puesto como un oportunista y que solo llegó al poder para beneficio propio. Se valió de la pobreza del Perú para llegar al poder como otro sinvergüenza más. Ratero y cara dura, que engañó a su pueblo como un sinvergüenza, y eso del 63% de aprobación que se lo crean ellos solitos, porque el ciudadano común no se traga ese cuento como el presidente más falso y mentiroso, corrupto y ambicioso. Se aumentó el sueldo exageradamente y finalmente, en el 13º lugar, con un 2.1% los peruanos consideran que Alejandro Toledo no pasará a la historia pues no hizo nada por el pueblo peruano, pasó desapercibido para la gente y no aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Algunos dicen que le faltó personalidad y carácter. Simple y llanamente Toledo no pasará a la historia, ya que no hizo nada positivo como para que quede grabado en nuestro recuerdo. Toledo se encontró el poder, suerte porque el camino estaba allanado y no hizo nada que valga la pena recordarlo. Solo pasaron 5 años, haciendo un festín del gobierno como el aire, se le siente, pero no se le ve el presidente de la insensibilidad social y las oportunidades perdidas como un pobre hombre, que no hizo casi nada. Desapercibido, además se le recordará porque metió a toda su familia en cargos de confianza. Pasará a la historia por la corrupción de él, de sus amigos y su familia. En la actualidad hay más corrupción que antes. 12.8% pasará a la historia como un mentiroso, cínico, un estafador que prometió mucho y cumplió poco. 12.5% pasará a la historia como un borracho, un presidente parrandero, guachafo y derrochador, un frívolo, flojo, drogadicto y mujeriego, un cantante de huainos y un inmoral. 10.1%. Pasará a la historia por el buen desempeño que tuvo en la economía, por haber impulsado el Tratado de Libre Comercio y haber fomentado las exportaciones. 5.6% pasará a la historia como un presidente mediocre, inútil, incapaz, inepto y tonto. 5.5% pasará a la historia como un presidente insensible, que olvidó la pobreza y el hambre que sufre el pueblo y no generó empleo. 3.5% pasará a la historia como un mal presidente, el peor presidente de la historia republicana. 3.3% pasará a la historia como un oportunista, el típico peruano vivo, un conchudo y sinvergüenza, una persona ambiciosa. No pasará a la historia pues no hizo nada por su pueblo, pasó desapercibido, no se le vio,
no desaprovechó las oportunidades que le dio el destino. 2.1% no reconoció a su hija Zahra y 1.6% liberó a terroristas, narcotraficantes y corruptos. Fue manipulado, tuvo muchas metidas de pata, por el fondo Mi Vivienda. Ahora hay más narcotráfico, no aumentó a jubilados, puso orden, fue un ordinario, no tuvo rumbo, no tuvo valores. Ahora hay más terrorismo neoliberal, que gobernó para los ricos, siguiendo el modelo fujimorista. 0.9% altos sueldos de los funcionarios públicos y su sueldo de $18.000. 0.8 tanto por ciento atacado por la prensa basura, calumniado, pero tuvo buenas intenciones. 0.8% impuntual. 0.7% es una vergüenza de presidente. 0.7% tuvo congresistas otorongos, el peor congreso. 0.5%